Buenas tardes, bienvenidos a la clase de artes plásticas. Mi nombre es Marlon Mayen. El día de hoy les hablaré sobre la línea, su estructura, su valor expresivo y su función. Comencemos. Muy bien, para hablar de la estructura de la línea, podemos mencionar que al trazar, valga la redundancia, una línea, le estamos dando una estructura. Esta estructura solo puede ser de dos formas, o recta o curva. Y su combinación lo que nos va a dar es tener la expresividad de sentimientos, emociones a través de un dibujo. Podemos decir que la forma constructiva de la línea según su posición en el espacio es recta, horizontal, vertical o inclinada. Y la línea nos produce sensaciones muy variadas a las que llamaremos valor expresivo de la línea. Es decir, entonces veremos el valor expresivo de la línea horizontal. La línea horizontal como tal nos da esa sensación de paz, de quietud y de calma. ¿Y cómo podemos ver representada ese concepto en una ilustración? Podemos ver que en esta ilustración realizada con líneas horizontales, pues está un paisaje. Eso nos da una sensación de tranquilidad. Muy bien. Hablaremos también entonces del valor expresivo de la línea recta, de la línea vertical, perdón. Muy bien, la línea vertical nos da esa sensación de estabilidad, de espiritualidad y de justicia. ¿Cómo podemos verlo gráfico? En esta ilustración podemos ver la línea vertical y una persona en la misma posición muy segura. Pero también podemos ver a este niño bajo la lluvia de colores en líneas verticales, una imagen muy espiritual. Muy bien, vamos a hablar también entonces del valor expresivo de la línea inclinada. La línea inclinada nos da un poquito de temor, porque la línea inclinada nos representa esa sensación de inseguridad, de inestabilidad, de dramatismo, de descenso. Pero también al unir las líneas en un punto convergente nos da esa sensación de profundidad y de velocidad. Y para graficarlo está este diseño. Ahí podemos ver que la línea va hacia un punto. Eso nos da una sensación de profundidad. Pero también nos da la sensación de inseguridad cuando miramos a este portero que va a agarrar un balón y pues tiene esa sensación de inestabilidad. Muy bien. El valor expresivo de la línea curva. Tal vez uno de los más hermosos, ya que la línea curva crea belleza, tiene ritmo, tiene acción y tiene ingravidez además de todo. Y la encontramos en todas las formas de vida. Y la podemos ver ilustrada en estas olas del mar. La línea curva se hace presente en esta ilustración. Y también podemos verla en las flores, en las hermosas flores. Aquí hay otra imagen. Y también vamos a verla en esta obra ya un poco más elaborada, que lo que predomina es la línea curva. Muy bien, con esto terminamos el valor expresivo de las líneas. Pero también la línea, como mencioné al principio, tiene una función. Y la función de la línea es para cumplir un importante rol en nuestras vidas. Y para sacar el máximo provecho a las artes plásticas, vamos a conocer algunos conceptos de ella. Empecemos. La línea delimita un área o un espacio. Aquí podemos ver cómo es que líneas rectas delimitan un espacio. Pero si lo queremos llevar a una obra plástica, lo vamos a ver de esta forma. La línea está haciendo su trabajo delimitando espacios y dándonos la sensación de un vitral. Un diseño muy bonito. Muy bien, continuamos. La línea también da forma mediante bordes y contornos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que podemos realizar una figura sin tener tanto detalle por dentro y que de alguna manera sabremos lo que significa sin tanto trazo. Y para ello podemos ver aquí este hermoso pero sencillo, ustedes ya lo saben.
Perfecto. Otro ejemplo podría ser esta imagen. Si se dan cuenta, solo con los bordes y contornos podemos saber qué es. Excelente. Siempre estén atentos. Muy bien. Podemos hablar de la degradación tonal de la línea. ¿Cuál es el concepto de la degradación tonal? Quiere decir que cada vez que las líneas están mucho más juntas, van a crear la sensación de volumen, de oscuridad a claridad. Y esto lo podemos ver en esta gráfica donde se ha utilizado la técnica de garabateo para producir ese efecto tonal. Y también lo podemos ver aquí en esta otra con líneas rectas e inclinadas, donde podemos ver de igual forma la degradación tonal. Continuamos. La línea también tiene la función de representar la realidad, que con sencillos trazos podemos graficar la realidad a lo que le llamaremos bosquejos. Y este podríamos decir que es un bosquejo de 3 hongos. Si se dan cuenta, los trazos son sencillos, pero son muy claros. Aquí hay otro ejemplo. Una dama con un perrito con trazos muy sencillos. Y aquí hay otro donde ya utilizamos el color. Trazos muy sencillos, pero que a la vez son muy claros en su idea. Muy bien, continuemos. Otra de las funciones de la línea podríamos hablar que representan un diseño y crean armonía. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto solo y separado pues no tiene armonía, pero si los juntamos, entonces estos objetos ya van a tener un ordenamiento armónico, lo que le llamamos diseño o presentación. Y para ejemplificarlos, aquí está este dibujo. Podemos ver 3 frutas agrupadas con una hoja de trigo, y eso ya nos da una sensación de agrupamiento y ritmo. Y aquí se va volviendo un poquito más complejo el diseño, donde vemos ya mucho más elementos en un dibujo de claro oscuro. Y un tercero y último, en el que podemos ver una obra más elaborada de crayón pastel, donde los elementos llegan a tener un mensaje objetivo y muy acorde a ciertas épocas. Muy bien. Hablaremos de que la línea también tiene su función de pensamiento y de símbolo. A través del tiempo el hombre ha necesitado como expresarse, pero inicialmente posiblemente no tenía los elementos adecuados para poder hacerlo. Entonces, desde su inicio el hombre ha transmitido sus ideas a través de símbolos hasta nuestras fechas. Lógico que mucho antes era como para dejar plasmada una época y ahora es como para mercadotecnia. Y podemos verlo de esta forma. Si podemos ver, este es un símbolo de una época y de una figura que básicamente es un animal y sabemos qué es lo que representa. Y lo podemos ver un poquito más adelantado en estos símbolos de la cristiandad que han dejado mella durante muchos siglos. Pero también en la época actual podemos ver que es mucho más acorde a nuestros estudiantes, y podemos ver que ellos no se pierden con estos símbolos. Básicamente son muy claros. Muy bien, hablemos también de que la función de la línea crea ritmos. ¿A qué le llamamos esto? Quiere decir que hay diferentes elementos que combinados, unidos o separados entre sí equidistantemente nos van a dar un encadenamiento de una forma lineal. Y aquí podemos ver un claro ejemplo de mismos elementos equidistantes creando un ritmo, es decir, una sucesión de elementos armónicamente expresados. Bien, continuamos. Otra de las funciones de la línea es provocar un sentimiento, y lo hemos estado hablando desde el principio de la clase. Es decir, la línea nos sirve para transmitir sentimientos, emociones, expresarnos. Y entonces cualquier trazo nos va a crear una sensación. Y aquí podemos ver un dibujo pequeño en tinta
con técnica de garabateo que nos puede dar una sensación de emoción acorde a nuestro sentimiento actual. Y también aquí hay otro ejemplo claro de ello. Trazos de líneas que nos pueden transmitir una sensación. Muy bien, continuemos. Podemos ver que entonces la última función de la línea es dirigir al ojo por un camino dado. ¿Qué quiere decir esto? Que la dirección de nuestros trazos, la dirección del trazo nos va a permitir al ojo dirigirnos de un espacio a otro o al punto objetivo del que necesitamos ver. Y para ello tenemos este ejemplo, donde si nos podemos dar cuenta, nuestro ojo va a ser guiado durante un espacio de tiempo. Y de igual forma podemos tener este otro, donde nuestro ojo recorrerá de un punto a otro, centrándonos en algún punto exacto. Muy bien, de esta manera les puedo comentar pues que los conceptos de las líneas, de su estructura, valor expresivo y su función. Espero les sirva y como siempre les doy las gracias por haberme puesto atención. Que tengan una bonita tarde. Recuérdense que es en casa.